Gracias por permanecer con nosotros en el foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos podemos. Este es el panel número 5. ¿Cómo salir de las listas discriminatorias? Hoja de ruta, cultura de cumplimiento y competitividad. En la moderación nos acompaña el señor Francisco Conto, especialista en banca, economista y consultor financiero. Como expertos se unen a él José Andrés Romero, socio de impuestos de KPMG Panamá, y Jorge Castillero, abogado de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este foro, que competimos con los demás foros. Hay 47 iniciativas propuestas del CONEP que se le presentaron al gobierno, y una de estas, muy importantes, es cómo sacar a Panamá de las listas discriminatorias. Para empezar, déjenme comentarles que las listas no se llaman discriminatorias. Eso es algo que nos hemos inventado nosotros los discriminados. Las listas no se llaman así, tampoco se llaman grises, tampoco se llaman negras. Las listas son resultados de evaluaciones, de calificaciones, enfocadas en el cumplimiento o no cumplimiento de los sistemas del marco regulatorio y su eficacia en su manejo para combatir el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Pero llamarlas discriminatorias no es tan malo. No es tan malo porque como que nos duele, ¿no? Desde que nos quejamos de que son discriminatorias es porque nos duele. O sea, no estamos cómodos estando en estas listas. Eso es bien importante. Como antecedentes, déjenme contarles que la primera vez que yo recuerdo que estuvimos en una lista gris, por llamarla así, fue en el año 2000, gobierno de Mireya Moscoso. En ese momento el gobierno actuó rápidamente, se creó una comisión presidencial de alto nivel. Yo fui invitado a participar como representante de la banca extranjera, estaba también la banca privada, estaba la banca oficial, y teníamos el liderazgo de la superintendente bancaria de entonces, la licenciada Delia Cárdenas. Igualmente, muy importante, del asesor comercial, asesor económico de la presidenta Moscoso, que era Carlos Rodríguez. Realmente se trabajó muy rápido y se logró sacar a Panamá muy rápido de esas listas grises. Ya más reciente, Panamá volvió a ser incluido en las listas grises entre el año 2014 y el 2016. Como resultado de esa situación, la banca panameña perdió 70 corresponsalías bancarias. En ese momento, cuando nos hicieron la evaluación, Panamá cumplía con el 10%. O sea, habíamos contestado al 10% bien de las preguntas. Nos metieron y nos tuvieron en las listas grises hasta el año 2016. Logramos salir en 2016, pero nos han vuelto a meter en el año 2019. El año pasado, la entonces ministra en su momento, antes de empezar el periodo del actual presidente Cortizo, con mucha frustración comentaba, pero es que Panamá había cumplido con el 87% de los requerimientos. Entonces, si uno dice, en el 2014 cumplíamos con el 10%, uno entiende. De pronto, si no cumplimos con el 60%, entiendo, pero el 87% y me califican mal y me rajan. Bueno, en ese momento, ¿cuáles eran los temas con el GAFI? El tema con el GAFI era el riesgo de lavado en el sector no financiero. 1. Número 2, el tema del beneficiario final. Número 3, el uso efectivo de la UAF. O sea, ¿para qué teníamos esa estructura de la UAF si no estábamos ni investigando ni condenando a nadie? Bueno, en junio de 2021, hace 8 días, oye, nos dejan, en la revisión nos dejan otra vez en la lista.
qué vaina, pues que nos estemos acostumbrando, pero ¿cuáles son los temas? Los temas son supervisión de sujetos no obligados, asegurar sanciones efectivas y disuasivas que no se veían, tema del beneficiario final y un caveat, capacidad para investigar el lavado vinculado a delitos fiscales. Bueno, ¿qué nos dice Moody's? Moody's dice, ojo Panamá, para Panamá debe ser prioritario para su crecimiento económico y para no afectar las corresponsabilidades bancarias, el salir de las listas grises. Y el Fondo Monetario Internacional dice lo mismo. Y Panamá tiene negocios estructurados con el Fondo Monetario, líneas de crédito importantes, aunque explícitamente no lo han dicho, pero implícitamente el mensaje es, les conviene salir de eso. Y el Departamento de Estado, que tuvo la viceministra del Departamento de Estado hace 8 días, lo dijo. La calificación es global, se califica a todo el mundo, no están calificando a Panamá. Pero Panamá tiene que trabajar. El gobierno americano ha invertido $3 millones y tiene comprometido otros 5 millones para ayudarle a Panamá a salir de esto. La actividad máxima de Panamá, el licenciado Dani Kuznieski, que es el secretario de la Comisión Antiblanqueo, lo dijo. La única manera de recuperar la credibilidad es con resultados. Resultados tanto en la parte preventiva como en la parte punitiva. Y nuestro principal enemigo es el tiempo. Bueno, con este preámbulo comentamos que el sector de CONEP y el gobierno llegaron a unos acuerdos en su mesa que establecieron, primero, que el tema de la salida de las listas es un tema de estrategia país, no es solamente de un sector. Segundo, que se va a mantener una comunicación efectiva, activa, permanente entre el sector público y el sector privado, porque si no, no podemos conseguir los objetivos. Y tercero, que se debe reactivar la comisión de alto nivel para estar pendiente de que la alineación de los temas te mantenga en su ruta. Con este preámbulo, quisiera preguntarle al licenciado Jorge Castillero, después de haber leído el comentario de la licenciada Dharma Romero, directora de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, cuando comentó que de los 15 temas que analizó el GAFI, solamente 2 estaban cumplidos, 12 parcialmente cumplidos y 1 sin avance. La pregunta específica para el licenciado Jorge Castillero es: ¿podría compartirnos los temas más críticos en la hoja de ruta de la estrategia y su avance esperado para octubre del 2021? Muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Gracias por la oportunidad. En este caso en particular, el panel se centra en hablar de las listas en las cuales nos encontramos y cómo podemos salir de ellas. La pregunta específica que hace el licenciado es hablar de la lista de GAFI, en la cual hoy por hoy contamos con 15 puntos dentro de nuestro plan de acción, del cual efectivamente algunos están parcialmente cumplidos y otros están ampliamente cumplidos. Sí debemos recalcar que dentro de los puntos que están ampliamente cumplidos tenemos 5 de esos 15. Es decir, que solamente 10 hoy por hoy han sido parcialmente cumplidos o atendidos por Panamá. Lo importante de esto es aclarar que en su momento, cuando fuimos incluidos dentro de esta lista, algunos temas no se habían entendido ni un poco. Por lo tanto, hemos ido trabajando con acciones concretas a través de la coordinación de todas las instituciones, a través de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal, llevando a cumplir en gran medida ciertos puntos de nuestro plan de acción. Definitivamente hay temas que todavía debemos revisar, y no es un secreto para nadie que hay temas muy puntuales, específicamente el tema de las supervisiones de los sujetos obligados no financieros,
una supervisión que sea enfocada en entidades jurídicas particularmente, aumentar esa cantidad de investigaciones criminales relacionadas con el blanqueo de capitales, y que si existe dentro de investigación una posibilidad de combinar esas investigaciones a enjuiciamientos y posteriormente, si lo permite el derecho, a sanciones que sean disuasivas, proporcionales y efectivas, al igual que la imposición de sanciones por cualquier incumplimiento a las políticas de debida diligencia que los sujetos obligados no financieros deben hacer a sus clientes particularmente. Todos estos temas forman parte de las acciones que hoy por hoy Panamá se encuentra trabajando en mejorar, y que algunas de ellas han sido parcialmente cumplidas y otras han sido cumplidas ampliamente. Otro tema fundamental que tenemos dentro de nuestro plan de acción es mejorar la cooperación entre instituciones y también la cooperación internacional respecto a el intercambio de información relacionado a beneficiario final de las entidades jurídicas, a los registros contables de las entidades jurídicas, y también el intercambio de información o la cooperación internacional relacionada con los delitos de blanqueo de capitales. Muchas gracias. Gracias. Licenciado José Andrés, una pregunta. ¿Por qué el tema del beneficiario final no termina de solucionarse en nuestra agenda con el GAFI? Muchísimas gracias, licenciado, por su pregunta, y al CONEP por la invitación. Para responderla, si me permite, voy a compartir mi pantalla. Brevemente, hemos preparado unas breves filminas, quizás para darle un hilo conductor a la conversación en este panel. No son muy largas, solamente para mostrarle a la audiencia y a nuestro compañero de panel un poco pues el hilo conductor que pretendemos llevar desde este punto, desde nuestro sitio en el panel, en cómo estamos en este momento en Panamá en torno a las listas, que, bueno, suscribiendo lo que decía, pues no es conveniente ni siquiera técnicamente correcto llamarlas listas discriminatorias. Estamos hablando de las listas del GAFI, la lista del Foro Global, la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de figurar en estas listas? Pues el golpe directo es a la reputación de la jurisdicción, a la reputación del país, que queda en entredicho. Y esa reputación en entredicho se traduce en un disuasor para nuevos inversionistas de venir a Panamá, potencial partida de actuales inversionistas, pérdida de empleos actuales y futuros, encarecimiento del capital. El capital se vuelve más costoso para Panamá. Y todo esto representa pues un costo de oportunidad muy importante para todos los sectores, financieros y no financieros. De manera que Panamá necesita proteger y mejorar su competitividad, porque es un país ideal para invertir y emprender. Se dificulta muchísimo fortalecer nuestra competitividad si llevamos a cuestas una reputación que está en entredicho. Tomando pues un poco la idea del panel anterior, esa marca país tiene alma, y esa alma puede estar enturbiada por situaciones que no le convienen a esa reputación que podríamos tener en entredicho en este momento. Entonces la reputación puede ser o un gran activo o un pasivo. Entonces el punto es, y nos preguntamos en este momento, esa reputación de Panamá, ¿cómo la calificaríamos? ¿Es para nosotros un activo principalmente o es un pasivo en este momento? Eso es una pregunta. Adicionalmente, estas preguntas que tenemos en pantalla son preguntas que el país necesita hacerse, sinceramente, y responderlas con igual sinceridad. ¿Panamá está de acuerdo, sí o no, con la metodología GAFI que conlleva escrutinio y publicación de listas? Bueno, Panamá es parte del GAFI a través de GAFILAT. Las listas que publica el GAFI son acatadas por los reguladores financieros en Panamá, de manera que no hay la menor duda de que Panamá está de acuerdo con la metodología GAFI de publicación de listas.
La publicación, la Panamá está de acuerdo con la metodología del Foro Global, también que conlleva el escrutinio de las normas de sus países miembros. Bueno, Panamá es parte del Foro Global, de manera que Panamá está de acuerdo con esta metodología de escrutinio. ¿Las listas Gafi constituyen regulación interna en Panamá? Pues sí, sí constituyen regulación interna, porque las propias normas sectoriales de los sectores financieros panameños dicen que esas listas deben ser acatadas por sus sectores regulados. Por supuesto, una pregunta quizás que pueda sonar un poco de perogrullo es si las listas constituyen regulación interna en Panamá y se le da el mandato a las instituciones financieras que deben acatar estas listas. Debemos llegar hasta el extremo incluso de discriminar entre una institución panameña respecto de otra institución panameña cuando tienen relaciones entre ellas, porque resulta que Panamá está en la lista. Es decir, esa lista tiene efecto incluso a lo interno. Porque en la Unión Europea ellos se dieron que cuando redactan sus listas, ellos después de un escrutinio de del propio Consejo acerca del país, y se toman el cuidado de que esas listas, de acuerdo a su propia regulación, son para incluir en ellas a terceros países no miembros de la Unión Europea. A diferencia de Panamá, pues, que toma esas listas a valor facial, incluyendo al propio Panamá si está incluido en alguna de estas listas. ¿Ven que Panamá discrimina a los países incluidos en la lista Gafi al acatar las listas? Por el hecho de haber incorporado esas listas a la regulación local y acatarla y actuar en consecuencia. ¿Panamá está discriminando a esos países que estén en esas listas? ¿Sí o no? Pues es parte de la regulación, no cabría la palabra discriminación. Y en el caso de la Unión Europea discrimina a Panamá al incluirlas en sus listas. ¿Sí o no? Esos son temas que Panamá debe, como país, sector público y privado, debemos responder y reflexionar seriamente al respecto. Comprender los riesgos en cada sector económico, porque los riesgos de un sector no son iguales a los otros, y eso es lo que nos están diciendo. Entiende los riesgos que aplican en cada sector económico. Y algo que se necesita, porque es indispensable, es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica, normas claras y certeza de la aplicación de dichas normas. Porque cuando hay inseguridad jurídica y las normas no están claras y se van a aplicar sanciones por incumplimiento de normas que no están claras, entonces la discrecionalidad de los funcionarios juega un papel preponderante y eso es muy peligroso. De seguida, solamente un ejemplo de las tareas internas que están pendientes. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos la arquitectura del término beneficiario final, que nos están llamando y nos están diciendo tenemos que aclarar y acoplar nuestra regulación interna al estándar Gafi en cuanto a la metodología de identificación del beneficiario final. Del lado izquierdo tenemos la arquitectura y metodología de identificación del beneficiario final según el estándar Gafi, según el estándar FATCA, según el estándar CRS, según el estándar de la OECD para el intercambio de información previo requerimiento y según el acuerdo y según la herramienta para identificación del beneficiario final, también dice publicada por la OCDE. Y es la misma, absolutamente, en todos estos estándares internacionales la que se utiliza y distingue entre personas jurídicas sobre las cuales se puede ejercer el control por vía de titularidad. Nos da una metodología para este caso de identificación que son medidas graduales o en cascada, es decir, primero vamos a ver el porcentaje de participación de propiedad sobre la entidad de manera directa o indirecta. Si no ubicamos a ninguna persona natural que tenga participación directa o indirecta en un porcentaje específico establecido por la legislación local, entonces debemos pasar al segundo estado, que es control por otros medios, de cualquier otra manera que haya una persona natural con control sobre la entidad. Y por último caso, por último escalón, el último escaño, en caso de que los dos primeros no hayan funcionado en el análisis, identificar al funcionario administrativo superior en la entidad. Y para otros tipos de estructuras jurídicas como fideicomisos y fundaciones, pues el estándar nos dice claramente quiénes son beneficiarios finales. Sin embargo, cuando vamos al reglamento de la Ley 23 de 2015, vemos pues que la metodología que nos trae la Ley 23
en su reglamento, pues no es la misma que está en el estándar, porque nos habla de sociedades por acciones únicamente, y entonces nos dice que la persona que tenga 10% de titularidad sobre esa sociedad por acciones, si resulta que quien está haciendo la debida diligencia es un sujeto obligado financiero. Pero si quien no está haciendo la debida diligencia es un sujeto obligado, no es un sujeto obligado financiero, sino un sujeto obligado no financiero, entonces resulta que ya no es el 10%, sino el 25%. Ahora que tenemos esas dicotomías normativas internamente. Adicionalmente, tampoco se toma en la metodología de identificación del beneficiario final de la manera gradual y en cascada como establecen pues, los estándares internacionales. Y segundo, muy importante, nos dice que si se trata de otra persona jurídica distinta a una sociedad por acciones y la entidad que está llamada a llevar a cabo la debida diligencia no puede determinar quién es el beneficiario final, situación, circunstancia, de hecho, que está totalmente fuera del estándar, porque siempre se debe poder identificar quién es el beneficiario final. Entonces, se delega la obligación de identificar a ese beneficiario final a la propia entidad que está siendo examinada. Es decir, la entidad que está llamada a llevar a cabo la debida diligencia le delega la obligación al analizado, porque es para que sea el analizado el que bajo gravedad de juramento certifique quiénes son los beneficiarios finales de la entidad. Eso está totalmente divorciado del estándar y nos lo han dicho ya públicamente, particularmente el Foro Global. Seguimos adelante, bueno, vemos pues del lado izquierdo tenemos el mismo estándar, del lado derecho tenemos el estándar que utiliza la Superintendencia de Bancos de Panamá, también pues delegando a la entidad analizada la obligación de determinar quién es el beneficiario final cuando resulta que la propia entidad bancaria no haya podido hacerlo. Como decíamos, ese tipo de situaciones en que la entidad bancaria no puede identificar al beneficiario final están totalmente divorciados del estándar. Siempre se debe poder determinar quién es el beneficiario final. Lo mismo en el acuerdo de la Superintendencia del Mercado de Valores, totalmente divorciado del estándar internacional. El acuerdo de la Superintendencia de Seguros de Panamá, acuerdo sectorial, también divorciado del estándar internacional. Y de último, pues, el IPACOP, también divorciado del estándar internacional. De manera que hay una labor interna de coordinación que hay que llevar a cabo muy prontamente, porque nos han vencido todos los tiempos. Gracias, José Andrés. Lo último que tenemos, sí, la ley, sí, adelante. Sí, gracias, José Andrés. O sea, está claro que nos hemos puesto a reinventar la rueda en vez de seguir realmente la definición de los estándares, que hubiera sido un camino mucho más expedito. Pero bueno, en la corrección de eso estaría el nuevo proyecto de ley, de la ley 624. Le preguntaría al licenciado Jorge Castillero, ¿cuál es la expectativa del gobierno respecto a la aprobación de esta ley y la inmediatez de la reglamentación de la misma? Muchas gracias por esta pregunta y creo que voy a utilizar la pregunta para ampliar sobre algo que no toqué al principio y creo que es bien importante que todos entendamos. Inicialmente conversamos de que Panamá hoy se encuentra en 3 listas particularmente. Hay una en la cual Panamá no se encuentra por el cumplimiento que tiene relacionado a los aspectos que se evalúan en aquella lista. Una lista que no se mencionó al principio fue la lista que establece los paraísos fiscales, una lista preparada por la Unión Europea, y aquí se evalúan 3 temas bien importantes. El primero, la transparencia fiscal, y la transparencia fiscal a través del intercambio automático y a requerimiento de información. El segundo es mantener prácticas fiscales no perniciosas, es decir, que Panamá cumpla con el foro que establece las prácticas fiscales no perniciosas de la OCDE y también con el Código de Conducta de la Unión Europea. Y la tercera, que es también cumplir a cabalidad con las acciones mínimas que establece el proyecto BEPS. Hoy por hoy, Panamá cumple con el proyecto BEPS y las acciones mínimas. Ha sido catalogado como no pernicioso en relación a sus regímenes preferenciales y la única deficiencia que presenta para estar dentro de esta lista es
la posibilidad de poder intercambiar información relacionada a los registros contables en cuanto a el intercambio de información a requerimiento, que es uno de los puntos que estábamos conversando. Esto es muy importante en relación a la pregunta que hace el licenciado, porque es precisamente el acceso de parte de la autoridad competente a los registros contables y la documentación de respaldo que requiere la autoridad competente para poder intercambiarla y que hoy por hoy, de manera normativa y de manera efectiva, no hemos podido acceder y también hemos tenido deficiencias en cuanto al intercambio internacional de esta información. Es decir que una de las medidas que se toma dentro de este proyecto de ley que bien se menciona y que esperamos apruebe, está relacionado con el cumplimiento estricto de uno de los requerimientos para poder salir de la lista de los paraísos fiscales que prepara la Unión Europea. Ahora pasemos al otro tema, otra lista, la preparada por Gafi, que bien se comentó. Existen distintos puntos dentro de este proyecto de ley que atienden a la capacidad normativa que tienen nuestras autoridades competentes para atender precisamente esas acciones que hoy se encuentran parcialmente cumplidas y que esperamos se encuentren ampliamente cumplidas y que eventualmente logremos la exclusión. Es decir, que el proyecto de ley comprende todo lo que hasta este momento el estándar que establece Gafi, el estándar que nos pone el BEPS, el estándar que nos pone la OCDE y la Unión Europea para poder atender las deficiencias que tiene nuestro sistema, están contempladas en gran medida. Y eso nos permitirá demostrar efectividad, porque al final lo que requerimos como autoridad competente es poder demostrar efectividad, pero en función de un marco normativo que esté alineado con lo que internacionalmente se requiere. Y es importante hacer alusión a la lista a la cual no pertenecemos, porque hemos cumplido ampliamente con los requisitos y es la lista preparada por el G20 de la OCDE, en donde se evalúan 3 importantes temas. También el intercambio de información a requerimiento, el intercambio de información automático y el ser partícipes de o firmantes de la Convención MAC para el intercambio de información. Hoy por hoy Panamá cumple 2 a cabalidad de esos 3 requisitos y según los criterios de evaluación, al cumplimiento de 2 de los 3 puedes estar excluido y hoy Panamá está excluido. Una reflexión relacionada con el proyecto de ley que bien se menciona y bien se pregunta es que Panamá, para poder ser eventualmente excluido dentro de las listas, de alguna u otra manera tiene que ser autocrítico, porque estar en las listas, y se mencionó al principio, no viene por hechos aleatorios. Estar en las listas atiende a las deficiencias que tiene nuestro sistema. Es decir, que ignorar las exigencias, las deficiencias que tiene nuestro sistema, no solo no nos permite salir de las listas, sino que vulnera nuestro sistema y nos mantiene poco competitivos. Entonces, la relación que tenemos que hacer, y específicamente en este panel, en donde discutimos cómo salir y cómo reactivar nuestra economía, es comprender que atendiendo esas deficiencias, no solamente salimos de la lista, sino que fortalecemos nuestro sistema, lo hacemos más robusto, lo hacemos más efectivo y eficiente y consecuentemente incrementamos la competitividad, porque ya debemos alejarnos de entender competitividad relacionada o sinónimo de permisibilidad, sino competitividad fundamentada en un sistema robusto, efectivo y eficiente, con reglas claras, sanciones para el que le incumpla, supervisiones para verificar ese cumplimiento y un posterior demostrar efectividad ante quien nos evalúa, en este caso, ya sea la Unión Europea, ya sea OCDE, ya sea Gafi. Por lo tanto, nuestra expectativa de aprobación es alta. Creemos sumamente importante la aprobación de este proyecto de ley como un paso trascendental dentro de este camino para ser eventualmente excluidos de la lista. Y una de las reflexiones que nosotros discutimos dentro de la dirección y del Ministerio de Economía y Finanzas es que atentar contra el espíritu de la norma como está redactada actualmente podría llevarnos a no hacer nada, porque aprobar un proyecto de ley que no atienda los requerimientos mínimos que los organismos internacionales exigen
que los organismos internacionales establecen es sinónimo de no haber hecho absolutamente nada o aprobar un papel que no se puede llevar a la efectividad y que al final quedaríamos igual o peor de lo que estamos en este momento. Por lo tanto, requerimos revisar nuevamente el proyecto de ley. Seguramente atenderemos a las distintas recomendaciones, las evaluaremos, pero nuestra principal intención es que este proyecto de ley atienda a las exigencias que pues atienden a nuestras deficiencias y que eventualmente sea aprobado, puesto en regla y eventualmente puesto en cumplimiento tanto por los sujetos obligados, ya sea financieros y no financieros, como por nuestras autoridades competentes, quien tendremos que demostrar efectividad de la norma bien aplicada dentro de nuestro país. Gracias, gracias licenciado. Una pregunta para José Andrés Romero. Se ha dicho que hay sectores opuestos a la estrategia, porque implicaría sacrificios de sus intereses. Estamos hablando de la economía política versus la política económica del bienestar general versus los intereses particulares. ¿Cómo hacer para sumar esos intereses o esos elementos que nos han mantenido en las listas y acelerar este proceso para salir de las mismas? Esa pregunta primero para José Andrés y después me responde la misma pregunta el licenciado Castillero. José Andrés. Gracias por la pregunta, Francisco. Ante toda política que se pretenda adoptar en cualquier ámbito de la vida de una república, siempre van a haber detractores. En este caso específico, la política es, toda vez que nos hemos sumado a estos foros internacionales, Gafi, el Foro Global y los estándares, y de esa medida, pues en esa medida nos hemos comprometido a asumir esos estándares como propios y a aplicarlos a lo interno. Si hay sectores que son detractores de esa política, y vuelvo y repito, a mi parecer son sectores minoritarios, esos sectores, al oponerse a esta política, lo que están diciendo es, bueno, no estamos de acuerdo en que Panamá forme parte del Foro Global, no estamos de acuerdo en que Panamá forme parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, porque las metodologías que aplican estos foros no nos parecen adecuadas. Yo creo que es una cuestión de sumar a estos sectores y decirles que para tratar de que logren comprender el punto de vista de que ya somos parte de estos foros, ya nos hemos comprometido a aplicar estos estándares, pero los hemos hecho de una manera insuficiente, trastocada. Si logramos implementarlos a lo interno de la manera correcta, eso no va a causarle ningún daño a Panamá. Por el contrario, eso va a ser utilidad incremental para Panamá, primero que todo a nivel reputacional, y posteriormente eso se monetiza en cada sector económico, porque eso pasamos la página y dejamos de ser un país que con una reputación en entredicho en algo tan delicado como es la prevención del blanqueo de capital. Licenciado Castillero, la misma pregunta. Sí, gracias. Y bueno, voy a aprovechar las palabras del licenciado Romero porque mencionaba algo muy interesante, y es que sí, si bien es cierto, pudiesen existir sectores que yo no los llamaría detractores, quizás sectores que les preocupa las acciones que toma el país en cuanto a su política exterior, en cuanto a su cumplimiento internacional. Yo diría ante sus preocupaciones que Panamá, siendo un país que depende o se beneficia muchísimo de la globalización, movimiento comercial que pasa a través de nuestro país,
es un país que necesita jugar con las reglas que se juegan internacionalmente. Es un país que requiere elevar su cumplimiento para quizás no comparar, pero estar dentro de un campo equilibrado con otros países con los cuales hoy Panamá se relaciona. Entonces, denegar o no aprobar, entender o encaminarnos a estos estándares internacionales, más que beneficiarnos, sería tirarnos la soga al cuello como país, porque al final, para poder relacionarnos, ya sea entre estados o entre transacciones comerciales de un particular de una jurisdicción con otro particular de otra jurisdicción, se evalúan bajo las reglas que los estándares internacionales establecen. Por lo cual, no cumplirlo y no exigir a nuestros sujetos cumplirlos, nos estaría sacando del mercado más que metiéndonos. Y esto definitivamente haría que Panamá perdiese competitividad. Ahora bien, ¿cómo nosotros sumamos a esos grupos que quizás no les preocupa un poco la línea que ha tomado Panamá a través de los años en cuanto a los estándares internacionales? Pues habría muchísimas maneras de resumirlos, pero yo me quedo con una frase que aquí se utiliza muchísimo, y es que solo Panamá saca a Panamá de todas sus listas. Y cuando hablamos de Panamá no hablamos de las autoridades competentes o del sector público en general, hablamos de Panamá como tal, sus ciudadanos, sus empresas privadas, sus instituciones, su gobierno actual, el gobierno venidero o el que pasó. Todos debemos comprender de qué se trata, caminar en función de eso y eventualmente, y ojalá así sea, celebrar la exclusión de Panamá de las listas y poder beneficiarnos de los múltiples beneficios que traería no estar en ninguna de las listas que mal podemos conocer como discriminatorias, pero que lo único que hacen es hacernos ver nuestras deficiencias, ser autocríticos y poder trabajar en función de enmendarlas, cumplir y ser competitivos internacionalmente, como es lo que queremos y esperamos hacer. Gracias, licenciado. Sin temor a equivocarme, pudiera decir que este conversatorio nos lleva a una conclusión, y es que la lista gris no es una opción para Panamá. Estamos todos de acuerdo en eso. Tenemos un tema de credibilidad ante el mundo y el país debe superar ese problema con resultados. Lo dijo el licenciado Kuznieski, tiene toda la razón. Los requerimientos y estándares que trae la globalización son dinámicos y exigen de nuestra parte una proactividad permanente. El problema no solamente es salir de la lista, es que no nos vuelvan a incluir en la lista. Nosotros debemos definir un estándar, un behavior que nos lleve por encima, no estar solamente en la lista gris con aquellos países, 22 países de los cuales ninguno es competencia de Panamá. O sea que no es el mejor club del mundo, sino estar con los de arriba y que seamos ejemplo de los demás. Ojalá en esta estrategia que tenemos, la política económica esté por encima de la economía política. Yo les agradezco muchísimo a los panelistas, a los compañeros. Si tienen algún comentario de parte de cada uno de ellos, por favor, encantado de que nos manden, nos envíen, nos participen con su último mensaje. Castillero. Sí, muchas gracias, licenciado. Pues de nuestra parte, agradecer a CONEP y a todos los organizadores. Para nosotros como dirección y como Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, es sumamente importante llevar el mensaje a todos los involucrados en este tema, el sector privado y el sector público, para poder como país entender de qué se trata, cuáles son las cosas que hemos hecho, cuáles son las cosas que estamos por hacer y cuál es la meta última, que creo que nos queda claro a todos, es ser excluidos, no solamente de la lista de Gafi, que es la que más se ha mencionado aquí, sino de las dos listas de la Unión Europea. Recalco el mensaje que mencioné en mi anterior intervención: solo Panamá saca a Panamá de las listas, y mientras no todos entendamos esto y no todos nos sumemos de manera objetiva
de manera autocrítica y con críticas constructivas al proceso que se está dando, se nos complicará poder cumplir con eso que todavía queda pendiente y que definitivamente desde nuestra parte quiere ser cumplido. Estoy seguro que todo Panamá espera que así sea. Desde esta dirección le agradecemos nuevamente la oportunidad, le agradezco al licenciado Romero por ser parte de este panel, de parte del sector privado, siempre las puertas abiertas para comprender, entender las inquietudes del sector y también para poder proponerle desde nuestro punto de vista cuáles serían las alternativas que tenemos para lograr esa exclusión definitiva cuando así cumplamos los estándares y así cumplamos el plan de acción en particular de cada una de las listas. Así que muchísimas gracias a todos. Licenciado José Andrés. Sí. Bueno, muchas gracias igualmente al licenciado Castillero por acompañarnos en este panel y tomándole la palabra con esa reflexión que él acuña en una sola frase abarcadora, de que solo Panamá saca a Panamá de las listas. Eso es importante, yo estoy de acuerdo a valor facial con esa frase. Ahora bien, cuando estamos hablando de principalmente transparencia que nos exigen pues nuestros vecinos de la comunidad global en torno a nuestra lucha interna en lo normativo y en lo efectivo contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Estamos en un momento en que todos los tiempos están vencidos. Todos los tiempos ya pasaron, nos lo repitieron el pasado mes de junio, cuando nos dijeron pues, que Panamá continúa bajo seguimiento intensificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. En paralelo, el Grupo de Acción Financiera Internacional acaba de iniciar una consulta pública que va a estar abierta hasta el 21 de agosto, específicamente pidiendo la opinión de la comunidad internacional en torno a una potencial modificación de la recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera, que se refiere precisamente pues, al beneficiario final y el uso de entidades jurídicas offshore, entre otros temas, y la efectividad verdadera y quienes deben tener acceso a esos registros únicos de beneficiarios finales, que en Panamá pues tenemos una ley que sabemos que está en proceso potencial de reforma, que es la ley 129, el proyecto 624 reformaría esa ley, delegaría en el órgano ejecutivo nacional la potestad de reglamentar la ley, un intento de coherencia entre la ley 129 y la ley 123. Entendemos que eso es para que todos los sectores que abarca el paraguas de esa legislación queden alineados coherentemente en torno a una sola definición de beneficiario final y una sola metodología de determinación, para que no ocurra eso de que hablábamos al principio y que mostramos pues en pantalla, los divorcios sectoriales entre ellos incluso y respecto de la normativa nacional en cuanto a cómo identificar a esa persona de carne y hueso, que es lo más importante en la prevención del blanqueo de capitales. Entonces, como estamos hablando de transparencia, pensamos que sería de mucho provecho, y es una solicitud, pues, que tengamos mayor conocimiento sobre cuáles son cada una de esas 15 acciones que tenemos pendiente en la agenda y cuál es el estatus de cada una de ellas, porque como decíamos, pues, los tiempos están vencidos. Y para ello, pues, nos ponemos a la orden, estamos siempre, pues, dispuestos a colaborar en lo que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, y muchísimas gracias por su atención. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a todos, se nos acabó el tiempo, creo que los compromisos están muy claros y estamos muy entusiasmados en seguir en la pista a la salida de Panamá de las listas mal llamadas discriminatorias. Gracias. Y gracias a usted, Francisco Conto, economista, especialista en banca y consultor financiero, por la dirección de este panel. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia.
La situación económica precedente a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante. Patrocinador Platino. Patrocinador Oro. Patrocinador Plata. Producen